Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Todos somos leprosos y necesitamos ser curados. Nuestra lepra, el pecado. Somos pecadores. El Evangelio según San Mateo nos da hoy, 26 de junio, viernes, una gran lección por parte de un leproso que le pide a Jesús este milagro. Nosotros no nos damos cuenta que el pecado es la peor de las lepras. Este enfermo que se presenta a Jesús, que es marginado, que es excluido de la vida social, de la vida política, de la vida familiar, ya dejémonos de lo demás, de la vida familiar, le pide a Jesús este milagro: si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús lo único que dice es una sola palabra: quiero. Y él queda totalmente limpio. Jesús le pide que no se lo cuente a nadie, que se presente ante los sacerdotes para poder entonces incorporarse a su familia, a la sociedad y a su país, a su nación. Nosotros no nos damos cuenta de que el pecado es peor que una lepra y no le pedimos ayuda a Jesús para salir de ahí. Queremos ser curados de cualquier enfermedad, de cualquier mal, pero no le pedimos a Jesús que nos cure del pecado, que nos quite el pecado que tenemos, para que así nosotros podamos incorporarnos a la vida de la gracia, que es mucho más importante que la vida familiar o social o de un país. El pecado es un gran mal de nuestro tiempo, es la lepra de nuestro tiempo. Y esta lepra nos excluye de la posibilidad de ser hijos de Dios, aunque lo seamos, porque no gozamos de las gracias correspondientes a ser hijos de Dios. Cualquier obra que realicemos, si estamos en pecado mortal, es como si no la hiciéramos. No sirve de nada. Perdemos todos los méritos, todas las gracias y todos los dones de la iglesia y de la misma forma de todo lo que nosotros hagamos. La vida de la gracia se va endureciendo en nosotros y no vemos ya el pecado, nos volvemos de una conciencia laxa, cualquier cosa es justificable. Y así podemos agregar muchas cosas a esta ceguera espiritual que es el pecado, y que puede empezar por el pecado venial, es decir, el pecado pequeño, la desobediencia pequeña a las cosas de Dios, y terminar en algo grande, un pecado mortal. Para que haya ese pecado mortal se necesita pleno conocimiento, pleno consentimiento y plena advertencia. Y nosotros en nuestro tiempo no tenemos excusa alguna para pecar o para decir que no sabíamos que eso es pecado, toda vez que el Evangelio está proclamado en todas partes. Podemos consultar en el internet en cualquier momento, hasta en nuestro celular, y siempre estará dispuesto algún sacerdote o persona docta o que sepa de doctrina para podernos orientar. Prácticamente no podríamos decir en un país como el nuestro, que es un país mayoritariamente católico, que no sabemos que eso es pecado, que no sabemos que eso está mal. Sin embargo, nosotros adormecemos nuestras conciencias y nos olvidamos de Dios. Y cuando llega solamente la desgracia, el dolor, la pena o la enfermedad física o la penuria económica, nos acordamos de Jesús para pedirle el milagro. El mayor milagro es dejar el pecado. Eso es mucho más grande que el que nos quiten una enfermedad. Por eso hay que pedirle a Jesús, con su misericordia, que nos ayude a dejar el pecado, cualquier pecado que sea. Y que si se trata de pecados de castidad, nos ayuden mucho más, porque son difíciles de quitar y sobre todo porque nos acostumbramos a una vida que nos deja nublada la vista del alma. Para ello tenemos la confesión y los sacramentos. La confesión y la Eucaristía que nos ayudan a dejar el pecado. Acércate a la confesión, acércate a la Eucaristía en la medida de lo posible o haz una comunión espiritual. Pero la confesión es muy importante, porque en ella nosotros nos concientizamos del pecado y el Señor nos da la gracia a través del sacramento que se nos imparte con el sacerdote de dejar el pecado. Nos confirma en la fe, como lo hizo en Pentecostés con los apóstoles, que dejaron de pecar porque les daba horror y preferían morirse a cometer cualquier pecado. Así que seamos como los apóstoles, tengamos esa conciencia del pecado y sintámonos que es peor perder la vida a vivir en pecado mortal, porque eso es suicidar nuestra propia alma y estar a las puertas del infierno. Ojalá y lo entendamos
y pidamos al Señor perdón, nos arrepintamos, frecuentemos el sacramento de la confesión y llevemos a los demás a tener esta conciencia.